Sonia Zurita, profesora de Finanzas y Evaluación de Inversiones de la SPAE, la SPOL. Bienvenida a Contacto Directo. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. En épocas de crisis económicas o falta de empleo adecuado, los bolsillos de los ecuatorianos se ven afectados y la necesidad de endeudarse se duplica. ¿Cómo evitar contraer estas deudas con intereses tan onerosos como el de los chulqueros? No es un tema nuevo, pero sigue pasando y ahora intereses impuestos. Bueno, no solamente es el tema de los intereses. Lamentablemente las personas por desesperación y en muchos casos por ignorar suelen acudir a estas de financiamiento fáciles, ¿no? Fáciles en el sentido de que la pido y probablemente en la misma noche me la dan. Pero lamentablemente no miden consecuencias en cuanto a todo lo que puede implicar falta de los pagos, no solo por los costos financieros, que son altos, pero no es lo más relevante, sino que usualmente piden bienes de alto valor que finalmente en un proceso de pago donde no se cumple, y en algunos casos también hay historias muy de personas que cumpliendo estos pagos con este financista informal terminan perdiendo sus bienes, ¿no? Entonces realmente es un tema de educación que de costo financiero, siendo también el costo financiero pues muy significativo al lado del sistema financiero que conocemos. Ahora, la usura es un delito. Cuando alguien presta, directa o indirectamente, con un interés mayor al permitido por la ley, es usura. Pero este es un mercado oscuro que se maneja difícilmente regulado. ¿Cuánto se ha avanzado en esos controles? Aparentemente muy poco, porque la gente sigue perdiendo bien con relativa facilidad. Es decir, puedo tener un préstamo de $1000 y pedir una casa, ¿no? Entonces, normalmente en el sistema financiero, si tienes que dar una garantía, la garantía es el 30% del valor del crédito. En un financiamiento informal, con todos los riesgos que conlleva, la garantía que sea que en algunos casos son papeles, ¿no? Con toda la gravedad que eso puede significar, es decir, el riesgo que una persona por acudir a estos esquemas de financiamiento informal es altísimo. En el sistema financiero, en el peor de los casos, lamentable, la persona no pudiera pagar sus obligaciones, el riesgo es limitado por el bien dado en garantía, pero en el financiamiento informal no. Ahora, en el Ecuador las tasas del tipo, la usura está definida como un delito, pero ¿por qué no se establece qué tasa podría ser considerada bien una tasa usurera? Es decir, por encima del 30% o el 30%, ¿no estaría ya bordeando una tasa usurera o es así para los microcréditos, por ejemplo, como ocurre? Claro, un ejemplo donde se puede notar la diferencia, ¿verdad?, entre el financiamiento formal del sistema financiero, ¿sí?, con una tasa del 26%, 26.19%, en realidad puede llegar a 30%, por ejemplo, con cooperativas de ciertos segmentos. A 12 meses el costo financiero es de $147. Si hiciéramos un ejercicio similar con el financiamiento informal, asumiendo los mismos esquemas de pago, que normalmente no lo son, el costo financiero en términos de intereses se quintuplica, ¿verdad? Aún con esa, estamos hablando del segmento más alto de costo financiero en el sistema, que es el microcrédito. Pero si vamos al esquema que normalmente se maneja en la calle, por decirlo de alguna manera, donde la persona solo se fija en la cuota. Si yo quiero ver una cuota cómoda, una cuota sienta que la puedo cancelar mes a mes, ¿sí? No me importa el costo financiero, no me importa si son muchos meses, solo quiero que la cuota no supere cierto valor. Si este fuera el caso, que es lo más común, que la gente se aferra a la cuota y no al costo financiero y mucho menos al riesgo de bienes que pueden estar en juego, si bien es cierto el costo financiero pareciera poco relevante, sí notamos que estamos hablando de más del 100%. Ahora, pero los que recurren al chulquero no es que no saben que van a pagar 2 veces más o 5 veces más. Muchas veces lo saben, pero no sienten otra alternativa. Su casa, terreno, lo terminan perdiendo porque es preferible perder la tierra que la vida, porque juegan cuando no pueden, pero también porque llegan a un banco y no tienen acceso en muchos de los casos. Sí, el banco tiene que cumplir con TIES, pero las tasas también altas y además con alternativas, ¿sí no? Bueno, efectivamente, los requisitos quizás es lo que más a las personas. Realmente el tema de estos activales o esta economía está dado por dos efectos. Una, que es el efecto expulsión. La persona, como no tiene ingresos fijos, no tiene una relación laboral de alguna manera permanente, se siente expulsada, por decirlo así, de la economía y recurre a los mercados informales en todo seno.
Y el otro efecto es un efecto escape. ¿Cuál es el de escape? Hay negocios pequeños, ¿no?, donde tú tienes eso superior al salario básico. Ya estamos hablando de alguien que no está. Sin embargo, siente que la formalidad y en muchos casos no, la falta de educación financiera le hace buscar esquemas de financiamiento aparentemente. Se asustan con los requisitos, inclusive estuve revisando de algunas entidades financieras, prefieren irse a la informalidad, que es una vía de escape. Ahí sí habría algún espacio para trabajar. Es entendible que el banco tiene que saber a quién presta y recuperar lo prestado, ok, pero el Estado de igual manera, pero se avanza en proyectos de Estado, por ejemplo, para incentivar el emprendimiento. En Ecuador está crédito, no hay necesidad de presentar historia crediticia, etcétera, que cuando se trata de jóvenes, los chicos emprendan, y está bien, pero igual estamos hablando del 11 al 15%. Son las bajas tasas que se pueden hoy por hoy en el Ecuador, pero comparada a cuál. Entonces, es casi como la del... Si supuestamente es un súper beneficio del Estado para el emprendedor, ¿qué están con las tasas y los incentivos para motivar los emprendimientos o las pequeñas empresas? Bueno, hay también que hay que reconocer que, por ejemplo, dar microcréditos o dar créditos a personas que no tienen historial es caro. Tienen que hacer las entidades financieras es levantar información. Estos son expertos las cooperativas, por ejemplo, o los que nacieron abocados al microcrédito. Estos que ellos piden son y sobre todo el proceso que para revisar el perfil de un cliente es distinto. Por tanto, las personas, digamos, sea porque tienen una necesidad de financiamiento, deberían acudir a cooperativas. Hay cooperativas por segmento, por zonas, por territorios, donde la gente se conoce y de alguna manera, si un estado financiero, no tengo historial crediticio, no estoy afiliado al IES, pero sabe a qué me dedico y pueden perfilar mis ingresos y mi riesgo. Ahora, hablando del tema del emprendimiento, es verdad que una tasa de interés del 11% sigue siendo un costo financiero muy alto para un emprendedor, considerando que el banco se fondea entre el 3 y el 4%. Estamos hablando de un margen de 8 puntos porcentuales en las financieras, pero también es verdad que hasta que formalidad no se incluye en la organización de la sociedad, es decir, personas en su RUC, que las personas abran el RICE, que no nos acostumbremos a que el dinero se mueva de manera muy... Es difícil para una entidad financiera medir los ingresos o el potencial ingreso, en el caso de los emprendedores, que podría tener un negocio y que por tanto podría beneficiar con un aumento más bajo. Algunas de las observaciones con Sonia, la profesora de Finanzas, evaluación de inversiones de la SPAES Polo y en contacto directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. A usted. Así concluimos esta emisión. A ustedes también.